es una fuente divina que debemos cuidar. Siendo seres vivos, nos toca luchar por ser mejores, aptos para recorrer el destino trazado por nuestro Creador, Dios. El tiempo que nos proporciona puede ser corto o largo. Sin embargo, la ciencia juega un papel importante para darnos más y más tiempo en la Tierra. La humanidad crece y con ella un sinnúmero de enfermedades. A mitad del siglo XX se inicia la lucha por mejorar la salud. Hoy queremos enfocarnos en uno de los puntos discutidos a favor y otros en contra: dar vida después de la muerte. Trasplantar un órgano. Es definido como un tratamiento médico complejo que consiste en trasladar órganos, tejidos o células en una persona a otra. El órgano trasplantado reemplaza y asume la función de órgano dañado del receptor, salvándole la vida o mejorando la calidad de vida. Hombres y mujeres con una ardua labor y después de varios intentos logran hacer realidad una persona muerta que vuelve a nacer. El tema del trasplante afronta dos cuestiones: es la vida y la muerte. Con respecto a la muerte, en la historia de la humanidad, el concepto del mismo ha sido abordado por innumerables disciplinas, prácticas y saberes. Pero al fin y al cabo, los trasplantes de órganos tratan de la vida a la muerte. El trasplante ha beneficiado a millones de personas y un ejemplo de esto sería las transfusiones de sangre que se realiza cada año a millones de personas. También se puede donar órganos vitales como son corazón, pulmón, hígado, riñón, etc. En el caso del corazón, pulmón y también componentes del ojo como son el cristalino y la cóclea, esto tiene que ser ya personas que han fallecido, y hay países que las personas tienen un permiso parecido a la licencia que le dan, que si esa persona fallece puede donar sus órganos. Partiendo de que el interés principal es restaurar una función perdida, llega la conmoción cuando una persona necesita de un trasplante de órganos. Implica una búsqueda desesperada para un problema siempre angustioso, más en nuestro país, que por la falta de órganos y altos costos resulta un hecho de práctica excepcional para salvar la vida. Según la Iglesia Católica, se encuentra en total aceptación acerca de la donación de órganos, siempre que esto se haga dentro de los marcos de éticos, jurídicos y terapéuticos. Debe hacerse con los aspectos éticos y con consentimiento informado. También debe valorarse el riesgo que sufre la persona que va a donar y el beneficio que va a obtener la persona quien lo va a recibir. Según Juan Pablo II, la donación de órganos tiene un trasfondo ético, que es dar sin contrapartidas a otra persona una parte de nosotros, lo cual nos pone en riesgo. Diferentes tipos de órganos se puede trasplantar para integrar de esa forma a los que ya han ido perdiendo la esperanza de vivir. La constancia y perseverancia día a día es el modo de vida que adquiere una persona diagnosticada con una enfermedad terminal, pero que por un trasplante puede nacer de nuevo. De ahí la importancia de ser donante, inscribirse en el programa de donantes para que ciudadanos como el chef, comunicador y roba la gallina más famoso del país, Raudy Torres, hoy pueda estar con nosotros. Señores, qué bueno es hablar de las cosas ya pasadas, no de las cosas que van a llegar. Y al hablarles de las cosas pasadas, les voy a hacer una pequeña conversación con relación al trasplante del órgano que yo necesitaba, que son órganos, el riñón, que es el filtro que tiene el cuerpo para poder desechar todas las toxinas que existen dentro de un ser humano. Hace aproximadamente un año y algo, comencé con el problema de la falta de drenaje en nuestros riñones. Pero ¿qué ocurre? Que aún los médicos, siguiéndote,
se te complica. Cada vez se te complica un poquito más por la falta de todo. Muchas medicinas, médicos expertos sentados para atenderte a ti. Y ese tipo de cosas es lo que nos lleva a usted perder fácil su riñón. En el caso mío que le voy a ocupar, fue fácil. Me pasé 8 meses dializando después que mis médicos lograron diagnosticar que ya mis riñones no filtraban en el cuerpo. Entonces me pasé, la diálisis no es más que cambiar a través de la sangre, limpiar a través de la sangre la cantidad de líquido que tú puedas tener, la cantidad de toxina que tú diario botas y que se te hace difícil sacarla. Yo duré aproximadamente 8 meses sin hacer pipí. Ya usted se imagina lo que aquello significa, que usted no puede tomar líquido, los líquidos son restringidos, y sobre todo que con un simple análisis, que debe costar algunos 150 o 200 pesos, tú puedes saber cómo funciona tu riñón. Falta de orientación al paciente, falta de orientación a la ciudadanía, pues una vez al año por lo menos, tú tienes que hacerte eso que se llama una creatinina. Desde que eso subió, ya tu riñón comienza a deteriorarse. Pues bien, después de 8 meses, 8 o 9 meses dializándome, logré, era en el centro médico, y que me atendía la doctora Walkiria Esteves. Y Sarita, que era la parte importante porque representa una institución que se llama INCOR. INCOR es una empresa que se encarga de que los materiales que se usen en tu operación, como los riñones, ese trasplante de riñón, esté totalmente sin venta, que no haya que comprar nada, ni para no tener el tráfico de órganos, como ustedes muchas veces han visto. Se encarga de eso. Entonces, ya después que voy a Santo Domingo, donde el nefrólogo trasplantista, comienzo el proceso de hacer toda aquella parafernalia, de hacer todos aquellos estudios, todos aquellos análisis. Pero se logra paso entre paso. A medida que pasa el tiempo, ya te ponen en una lista donde tú calificas para trasplante de órganos de seres que ya fallecen. Leas, órganos de seres muertos. Tú, cuando te dicen algo así, tú te transportas y dices, de un muerto, ay qué cosa, pero no. Aún tú puedes conseguir un familiar, un pariente tuyo, que pueda donarte un riñón. Ahí tú no tienes ningún problema. Si es un hermano, una tía, un tío, la mamá, el papá, un primo, no hay ningún problema. Si no coincide esa familiaridad, ya entonces tú tienes que sacar el permiso de rigor yendo a un careo en el INCOR para saber que ese órgano no es vendido. Mientras tanto, la espera, tú estás dializándote 3 veces a la semana, utilizando una cantidad de medicamentos, utilizando una serie de cosas que realmente te vacían el bolsillo. Pero a fin de cuentas, en el caso a mío que me ocupa, yo tuve la suerte, la dicha, que después de esperar esos meses, la firma del INCOR, pues se dio que falleció una joven de unos 120 libras y yo tenía 330, mujer, y murió en un accidente, pero ella había dado el permiso para donar sus órganos a cualquiera que lo necesitara. Y de ella se sacaron los 2 riñones, uno a mí y otro a otra persona. El hígado, la córnea, fueron donadas y gracias a ella está viva en cada uno de nosotros que portamos esos órganos de esa persona fallecida. O cadavérico, que es como realmente le llaman. La operación es una operación complicada, grande, dura 2 horas y pico. En mi caso duraron más por la obesidad que yo tenía, porque tenían que abrir un poquito más, hacer más esfuerzo, y lograron conectar el riñón, que era un riñón pequeñito, de una hojita de 120 libras,
y en el caso mío 330, como le dije. Pero a fin de cuentas inmediatamente se conectó, arrancó el riñón y comencé a hacer pipí a través de una sonda. Luego, con el tiempo, me dan las medicinas que son especiales para proteger el riñón, que son inmunodepresores. Esos inmunodepresores no te permiten acercártele a nadie, tiene que tener un bozal, todo tiene que estar esterilizado, limpio, tu habitación, la cama, cada órgano que te llega, cada pieza que te llega a las manos, tiene que estar esterilizado. Ropas especiales, gorros en la cabeza, zapatos especiales, de esos de tela que se pueden esterilizar. Después de ahí, pues ya tú estás trasplantado y comienzas a sentir que la vida vuelve. Partiendo de que el trasplante es un gesto de nobleza, ya que en principio los científicos vieron como después de muertos podemos vivir en un cuerpo a través de nuestros órganos, tenemos que verlo como una bendición de Dios, donde las diferentes religiones presentan posiciones diferentes al respecto. Algunas ni se han pronunciado. No obstante, los que están considerando la donación y el trasplante de órganos o tejidos quieren saber si estas acciones son aceptadas en su religión. Podríamos concluir de que el trasplante es aceptado en la mayoría de religiones, aunque nosotros, como católicos, lo enfocamos desde ese punto de vista. El papel del médico es dar esa información, lo que nos va a llevar a un consentimiento informado, porque ya el paciente va a estar consciente de lo que va a pasar y lo que puede llevar ese trasplante, sea como de las consecuencias o beneficios que puede llevar ese trasplante de órgano, o sea, que sea al donante o a lo que va a recibir ese órgano. Y como el médico normalmente no debe influir como con presiones físicas o psicológicas como al paciente, tampoco no puede como ofrecerle como dinero, como lo que lleva como más como la ética. Es por eso como que el paciente, ya que va a estar informado como de parte del médico, entonces va a poder tomar una decisión más libre y consciente de lo que puede pasar donando ese órgano o recibiendo ese órgano. Desde los primeros síntomas, el paciente debe acudir y realizar todos los estudios necesarios, estando al tanto del tratamiento indicado por su médico, recibir todas las informaciones y estar de cerca con los conocedores de su caso. Como todo acto en la vida, debe estar regido por un marco legal. En cuanto a la moral, hay que tener en cuenta que no se debe violar un derecho fundamental que tenemos las personas humanas, que es la dignidad humana, ya que nosotros, eso es algo con lo que nosotros nacemos, algo intrínseco, algo propio de nosotros. Otro problema que tenemos son los trasplantes de órganos en niños. ¿Por qué? Porque está totalmente prohibido por las leyes del país extraerle algún órgano a un niño a menos que sea un tejido regenerativo. El tema que tratamos ha ido cambiando su estructura inicial, ya que viendo los datos históricos y la decisión científica de trasplantar órganos siempre fue con personas fallecidas. Sin embargo, las cirugías de donantes vivos se convirtió en un diario vivir. Aquí el trasplante se convirtió en noticias donde padres, hijos o parientes más cercanos donaban sus órganos y luego ambos fallecían. Más tarde, la necesidad económica hace que se inicie el negocio de venta de órganos. La Organización Mundial de la Salud ha emitido varios principios. Estos principios rigen lo que es el trasplante de órganos y lo que buscan es respetar las bases éticas y legales que representan a la persona. Está rotundamente prohibido realizar el tráfico de órganos, realizar alguna publicidad para que éste se realice o tener algún beneficio económico. Los médicos tampoco deben estar totalmente vinculados, sea con el receptor o el donador. Solamente deben ejercer su parte clínica. También en cuanto a las personas fallecidas para donar sus órganos, debe de haber un consentimiento informado previo y si no lo hay, los familiares deben de estar totalmente seguros de que estos eran sus deseos. En nuestro país, la donación de órganos está dirigido por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, la Iglesia Católica, entre otras instituciones y personalidades
quienes a través de una lista de espera van evaluando la necesidad y controlan el tráfico de órganos. Los niños de la calle representan la fuente principal de órganos para estos delincuentes. La demanda de órganos es mucho más alta que su disponibilidad legal, a pesar de que van aumentando los niveles de donación en la población. El gobierno dominicano promulgó la Ley de Donación y Legado de Órganos y Tejidos para Trasplantes con el número 329-98. Esta ley crea dos estructuras. El Consejo Nacional de Trasplantes, CNT, encargado de diseñar las políticas generales relacionadas con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células a nivel nacional, y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Cada año se necesitan aproximadamente unos 1.200 riñones para ser trasplantados. Unos 100 pacientes están en espera de un trasplante cardíaco. Otros 2.000 están en espera de un trasplante de córnea. Otros 600 están en espera de un trasplante de hígado. Pero existe un gran déficit por la falta de una cultura de donación y trasplante en República Dominicana. Una cultura que bien podríamos mejorar si creamos conciencia de lo que es la donación de órganos, tejidos y células en toda la geografía nacional. Por ejemplo, una persona viva puede donar un órgano par como es el riñón y muy bien seguir viviendo. Pero existen también los pacientes en muerte cerebral que, como lamentablemente no van a necesitar sus órganos, si son candidatos, no hay contraindicación clínica, podrían salvar en nuestro país hasta 8 personas. El INCOR se encarga de vigilar que se cumplan los principios de autonomía, es decir, que una persona viva que quiera donar esté en su sano juicio, sea mayor de edad, no tenga ningún tipo de retraso mental. Además, el hecho de que no haya maleficencia, la donación en ningún momento debe causar daño y debe ser de facilidad universal, es decir, que cualquier dominicano que necesite un trasplante de órgano tenga derecho, independientemente de su condición económica, de recibir un trasplante de órgano en caso de que falle uno de estos órganos vitales como son corazón, riñón, hígado, o en el caso de tejidos como son córnea, piel y hueso. Es importante llevar a cabo a través de los mecanismos que considere pertinentes una labor de educación y concienciación de la ciudadanía, a fin de estimular las donaciones y legados de partes, órganos y tejidos para fines de trasplante, investigación y educación. Toda persona en este proceso tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado Dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal. Muchas personas mueren esperando ese donante. Sin lugar a dudas, quien dona un órgano regala una vida. Regala vida, hazte donante.